Bien, entonces, para iniciar vamos a hablar netamente de las técnicas de investigación de suelos, ¿no? Lo podemos subdividir en dos, en técnicas directas, que son las calicatas, trincheras, perforaciones manuales y mecánicas, y los ensayos in situ, y las técnicas indirectas, que son los métodos geofísicos. Nos basamos en la norma 050 de suelos y cimentaciones, ¿no? Que está vigente desde diciembre del 2018. Y en la tabla número 2 de la norma tenemos las distintas técnicas de investigación, ¿no? Que de acuerdo a la norma E050 son válidas para la investigación de suelos en el país, ¿no? Entre ellas tenemos pues a ensayos in situ, ¿no? Como el ensayo de SPT, como el ensayo de CPT, el DPL, ¿no? Tenemos el cono superpesado, el cono de PEC, y bueno, y los métodos de investigación directos que vamos a ver a continuación, ¿no? Algo importante que coloca la norma aquí, justamente al pie de la tabla número 2, es que la norma prohíbe, ¿no? Los ensayos de densidad de campo con fines de estudio de mecánica de suelos, ¿no? Solamente dice que está permitido en el caso de controles de compactación, pero para determinar valores que luego puedan ser utilizados para calcular presiones admisibles, te dice que no es válido. Entre las principales técnicas de investigación tenemos las calicatas y trincheras, ¿no? Que también están aquí escritas en la norma 050. Respecto a las calicatas y trincheras, lo que tengo que decirles es que es la mejor técnica de investigación, ¿sí? ¿Por qué es la mejor técnica de investigación? Porque básicamente tú estás viendo toda la estratigrafía del terreno, ¿no? Puedes tomar medidas bastante exactas de dónde están cambiando los estratos, puedes tomar muestras de muy buena calidad, hablando específicamente de muestras inalteradas, en el caso de arcilla, por ejemplo, puedes determinar con precisión dónde está el nivel freático, y son técnicas baratas, ¿sí? Son técnicas baratas, generalmente son excavaciones manuales o son con máquinas. ¿Cuál es el inconveniente? El inconveniente es que son peligrosas, ¿no? Y ahorita lo vamos a ver, ¿no? Es una forma rápida, directa y económica, ¿no? De investigar los suelos. Se pueden extraer muestras inalteradas de muy buena calidad en el fondo y las paredes de las calicatas. Son peligrosas, ¿no? Hay que tener presente que pueden haber accidentes, ¿no? Es por eso que hay que tener muchas medidas de seguridad, ¿no? Durante estas investigaciones. Se puede describir muy bien todos los materiales excavados, se puede determinar con precisión, como les había dicho, el nivel freático, ¿no? Es bastante ideal en suelos cohesivos y también en suelos granulares gruesos, ¿no? Como las gravas de Lima, por ejemplo, ¿no? En Lima es bastante común, y seguro ustedes han visto que durante los estudios de mecánica de suelo se realizan calicatas, y es justamente porque el suelo lo permite, ¿no? Eh, Cuando se construyó el Estadio Monumental, por ejemplo, tengo conocimiento de que se estableció, pues, que se hicieron calicatas de hasta 30 metros de profundidad, ¿no? Lo cual hoy en día, pues, por lo menos yo lo tomo como extremadamente peligroso, ¿no? Así que hay que tener mucho cuidado con la excavación de las calicatas. Eh, Cuando realizamos calicatas profundas, utilizamos un elemento como el que figura acá, que comúnmente le llamamos cigüeña, que es básicamente una polea, ¿no? Donde la polea colocamos aquí los baldes para poder excavar, para poder extraer el material a profundidad, ¿no? Realizamos trincheras también, ¿sí? Que las trincheras generalmente lo hacemos en los taludes, porque estamos viendo toda la estratigrafía. Básicamente estas trincheras nos sirven para poder un poco limpiar la zona, poder describir mejor la estratigrafía del talud, ¿no? Hay que tomar medidas de seguridad,
¿no? Algunas de las medidas que se toman es vaciar un anillo de concreto en la boca, en la calicata, en los primeros metros, para impedir el desprendimiento de partículas, ¿no? De piedras, ¿no? Que puedan afectar la integridad del trabajador que se encuentra excavando la calicata, ¿no? Si el suelo es un poco más suelto, hay que entibar la calicata, ¿no? Esto es lo que les comentaba, es un pañeteo simple de concreto, sobre todo acá en la boca, en la calicata, ¿no? Otros métodos de protección, se puede colocar una geomalla, y en el caso de ser suelos un poco con densidad relativa medianamente densa, por ahí suelta, y hay que utilizar entibados, ¿no? Particularmente, mi recomendación es que utilicen calicatas, si es que están en suelo de Lima, ¿no? O sea, si estamos hablando de gravas arenosas, hasta 10 metros, ¿no? No hay que confiarse con las calicatas, ¿no? En el caso de arenas, quizás hasta 3 metros, pero con entibados, 3 a 5 metros con entibados, ¿no? Y en el caso de arcillas, lo mismo, ¿no? Se pueden hacer calicatas de hasta 8 metros con tranquilidad, pero siempre manteniendo la seguridad de la excavación, ¿no? Entonces, por ejemplo, en arena, acá vemos los entibados que, en este caso, un entibado de madera que se utiliza. Otra técnica de investigación directa son las perforaciones, tanto manuales como mecánicas, ¿no? Tenemos las perforaciones manuales, que lo hacemos con posteadoras, ¿no? Y también tenemos las perforaciones mecánicas, que acá tenemos dos métodos importantes que utilizamos en el país. El primero es un método con inyección de agua, que comúnmente le llamamos washboarding, y el segundo método es con perforación rotativa, ¿no? Que es con una máquina perforadora o una máquina de sondeos. Estos son los principales tipos que les decía: barreno o posteadora, que pueden ser manuales o motorizados; la perforación con agua, que le llamamos washboarding; y tenemos la perforación rotativa, y también se puede hacer por percusión, ¿no? Con este método de perforaciones, ¿no? Nos permite recuperar testigos, o sea, recuperamos muestras de suelo, ¿no? Para realizar ensayos de laboratorio. También nos permite hacer ensayos in situ, ¿no? Como por ejemplo el SPT, ¿no? Que es el más utilizado aquí en el país, en general en Sudamérica, ¿no? Lo hacemos dentro de una perforación. No hay que confundir, porque esto muchas veces lo veo, no hay que confundir SPT con perforación, ¿sí? El SPT es un ensayo, la perforación es una técnica de investigación, porque muchas veces te dicen, hay que hacer 5 metros de SPT. No, pero en realidad está mal dicho, ¿no? O sea, tú no puedes hacer 5 metros de SPT. Tú haces 5 ensayos SPT cada metro. O sea, en total estás haciendo 5 ensayos. Pero y eso lo haces dentro de una perforación. No, es algo muy común, es un error muy típico, que generalmente aparecen incluso en términos de referencia, ¿no? De proyectos. ¿Qué más nos permiten las perforaciones? ¿No? Instalar instrumentación como piezómetros o inclinómetros, ¿no? Respecto al barreno o posteadora manual, ¿no? Es un elemento bastante sencillo, ¿no? Es muy práctico en suelos cohesivos, bastante práctico en arcillas, con o sin nivel freático, ¿no? Esto es más o menos la forma de la posteadora manual, ¿no? Una persona lo puede manejar fácilmente hasta 3, 4 metros. Si quieres hacerlo más profundo, de repente ya necesitas la ayuda de otra persona más, pero es un método muy práctico, sobre todo en arcillas. Por ejemplo, les coloco esta foto para ver cuándo utilizar una posteadora manual, ¿no? Como ven acá, las dos personas que están acá con uniforme amarillo están utilizando una posteadora manual, y ustedes ven al costado, tenemos una retroexcavadora.
Esto es en Cusco, por ejemplo. Inicialmente este proyecto contemplaba la excavación de varias calicatas, recuerdo que eran como 20 calicatas, entonces se tenía aquí la retroexcavadora, ¿no? Para hacer este trabajo. ¿Cuál era el inconveniente con esto? De que teníamos el nivel freático al 1,5 metros, ¿no? Entonces, eh, las excavaciones con la retro solamente estaban llegando hasta el 1,5 metros, ¿no? Por el tema que ya había el agua, ¿no? Sin embargo, teníamos acá la posteadora manual y rápidamente, desde la superficie, pudimos extraer muestras hasta 5 metros en los 20 puntos de investigación, muchísimo más rápido que utilizar incluso la retroexcavadora y mucho más barato, ¿no? Así que utilizar posteadoras manuales es bastante práctico y obtienes resultados de muestras de muy buena calidad, ¿no? De forma bastante económica, ¿no? Como les decía, con o sin nivel freático, ¿no? Incluso tú a estas posteadoras manuales, tú le puedes colocar un muestreador de repente de tipo Shelby para obtener muestras inalteradas y lo obtienes, ¿no? Para luego poder hacer ensayos, pues, como triaxiales, ¿no? O compresión simple, ¿no? Este es otro ejemplo del uso de posteadora manual. En este caso, esto de aquí es en, en, en Lurín, si no me equivoco, condominio Isla San Pedro, sí, en Lurín. Y miren dónde está el nivel freático, ¿no? El nivel freático está a 50 centímetros. Entonces, con una calicata no podemos extraer muestras. Si nosotros queremos investigar 3 metros, porque esto era para una casa, pues aquí sí utilizamos la posteadora manual, ¿no? Con la posteadora manual, igual, ¿no? A un costado de la calicata excavada, ¿no? Se empieza a introducir, ¿no? Y en la cuchara, la posteadora, se va extrayendo el material que luego puede ser, pues, analizado en el laboratorio, ¿no? Entonces, esto es en el caso que tengamos nivel freático superficial o tengamos arcillas, eh, se puede usar este elemento que es la perforación manual con posteadora, comúnmente también llamada pues barrenos tipo Auger, ¿no? A veces en la jerga geotécnica decimos vamos a hacer unos Auger, entonces ya sabemos que nos estamos refiriendo a posteadoras manuales. Tenemos también otro método también bastante utilizado en el país, que son las perforaciones por lavado con agua, ¿no? Que es inyectamos agua a presión, ¿no? En este caso, este método es aplicable en arenas, ¿sí? Es bastante aplicable en arenas. Y nos permite hacer, por ejemplo, ensayos de ensayos SPT cada metro, cada punto o cada 1,5 metros, ¿no? Como se haya especificado, ¿no? La recomendación que les puedo dar al respecto es que este método lo utilicen, como les digo, en arenas hasta una profundidad de 15 metros. Incluso hasta se puede hacer más, ¿no? Va a depender mucho también de la fuerza de los operarios, porque en este caso, a ver, la tubería está entrando pues por rotación y percusión, ¿no? En este caso, la rotación no la está dando una máquina, sino la está dando la fuerza de los operarios, como ahorita vamos a ver en estas fotos, ¿no? Quienes están dando acá, quienes están girando la tubería, ¿no? Son los operarios, y por eso les decía, ¿no? Va a depender mucho también de la fuerza de los operarios para alcanzar la profundidad deseada, pero hasta 15 metros se puede hacer una muy buena investigación, como les digo, sobre todo en arenas. Se puede aplicar también en arcillas, suelos finos en general, arcillas limos, pero su principal uso es en arenas, ¿no? Y como les decía, nos permite hacer también ensayos de SPT cada metro. Esto, por ejemplo, es en Ventanilla, de un talud de arena, ¿no? Netamente arena tipo SP. Luego tenemos las perforaciones ya rotativas, que es con equipo de sondeos, ¿no? En este caso es aplicable a todos los tipos de suelo.
incluso rocas, ¿no? Aquí utilizamos, pues, brocas diamantinas para tener un muestreo continuo de los suelos hasta la profundidad que nosotros deseemos investigar, ¿no? Esto es en Pucusana. Acá es netamente roca, entonces acá estamos con una máquina rotativa para la investigación, ¿no? Como les había indicado hace un rato, dentro de la perforación podemos hacer diversos ensayos in situ. También podemos hacer ensayos de permeabilidad, por ejemplo, como el ensayo de Luyon, que se aplica en rocas, y el ensayo de Lefranc, que lo aplicamos para permeabilidad de suelos, ¿no? Las brocas que utilizamos, como les he comentado, son brocas diamantinas que permiten cortar, ¿sí? Esa es la función, ¿no? Que permiten cortar el material, ¿no? Que se va perforando y obtener el muestreo continuo de los suelos y rocas que se van quedando atrapadas dentro de las tuberías de perforación, ¿no? Esto es un poco cómo se presenta, ¿no? Las muestras en cajas. En el caso de rocas, pues nos permite, por ejemplo, in situ verificar cuál es el RQD de la roca en este caso, ¿no? Por ejemplo, en estos dos casos que hay roca. ¿Cuándo es útil la perforación? A ver, supongamos que tenemos un proyecto donde tengamos que nivel freático elevado, ¿sí? Y tenemos, por ejemplo, gravas, como este caso, por ejemplo, ¿no? Esto es en el río Chicama, entonces en La Libertad. En este caso, el nivel freático, el río estaba en su época seca, el nivel freático igual estaba más o menos a 1,5 metros, ¿no? Pero se quería investigar hasta más de 15 metros, ¿no? En este caso, obviamente por un método como calicatas o incluso el de washboarding no iba a ser posible, ¿no? Así que en este caso pues se utiliza la máquina de perforación, ¿no? Para poder atravesar todo el estrato de grava por debajo del nivel freático, ¿no? Cuando tenemos, por ejemplo, esto es en ICA, que justo esto es un proyecto que se hizo con la UNI, queríamos alcanzar profundidades de más de 30 metros. Todo es arena, ¿no? O sea, yo les he dicho que en arenas podemos utilizar fácilmente el método de lavado con washboarding, con inyección de agua, pero solamente llegamos hasta 15 metros, ¿no? En este caso queríamos investigar hasta 40 metros. Y bueno, era ya imposible hacerlo por el método con inyección de agua, así que lo hacemos con la máquina perforadora, que sí nos permite alcanzar esa profundidad. Respecto a los ensayos in situ, ¿no? Que son técnicas de investigación directa, tienen una gran ventaja respecto a los ensayos de laboratorio, ¿no? Porque estamos analizando los suelos en sus condiciones reales, ¿no? Estamos trabajando los suelos en sus condiciones reales. Mientras más ensayos in situ tengamos, va a ser, pues, más beneficioso para la data que estemos obteniendo para el posterior informe del estudio de mecánica de suelos, ¿no? O la investigación geotécnica que estemos realizando, ¿no? Hay que determinar el mayor número de parámetros geotécnicos mediante ensayos in situ, ¿no? Especialmente los relativos a la resistencia al corte, compresibilidad y permeabilidad. Luego, los ensayos de laboratorio van a permitir ampliar estas características, ¿no? A otros rangos de presiones, ¿no? Ambientes diferentes de los ensayos in situ. Entre los principales ensayos in situ, yo supongo que esta diapositiva la deben de haber visto en muchas conferencias, es bastante típica. Tenemos los siguientes, ¿no? El SPT. Vamos a decir que estos son los principales ensayos in situ que se utilizan a nivel mundial. El SPT,
el CPT en todas sus variantes, incluido el CPTU y el SCPTU, el dilatómetro, DMT, el presurómetro, PMT o presiómetro también, y el BST, que es el ensayo de Veleta. De todos estos ensayos, todos se han aplicado ya en el país, ¿no? Obviamente el que más utilizamos y en el que más confiamos es en el SPT, ¿no? Sin embargo, ya el SPT, pues, es un ensayo pues, bastante antiguo, ¿no? Tiene sus errores, ¿no? Mi recomendación es que ya entremos en nuevos ensayos que se utilizan pues, en el mundo, ¿no? Como el CPT, por ejemplo, ¿no? Que a mí me parece un ensayo fabuloso, donde vamos a obtener información incluso mucho más precisa que el ensayo CPT, ¿no? ¿Sí? El CPT, por ejemplo, se aplica en el país generalmente para proyectos mineros, ¿no? Lo aplican mucho en proyectos mineros, sobre todo para investigación de relaveras. Eh, el caso del DMT se ha utilizado en pocos proyectos, el dilatómetro. Este presiómetro sí se ha utilizado en el metro de Lima, por ejemplo, se ha utilizado. No tuvo no tuvo muy buenos resultados por el tipo de suelo que se está ensayando, ya que el presiómetro está indicado básicamente para suelos arenosos, ¿no? Y el suelo que se encontró en esa zona del metro de Lima eran suelos pues, gravosos con bolonería y no dieron muy buenos resultados. Y el ensayo de Veleta, pues es un ensayo bastante útil, ¿sí? Es un ensayo bastante útil. Yo les diría que se obtienen muy buenos parámetros de cohesión de suelo, ¿no? De la resistencia no drenada de los suelos, y es aplicable en arcillas saturadas. En arcillas saturadas. Se utiliza también bastante en el país, ¿no? Sobre todo en proyectos de selva, ¿no? Donde, pues, proyectos grandes, ¿no? Proyectos importantes, donde se tienen arcillas con nivel freático elevado. La norma al respecto, en la tabla número 3, la norma 050, te dice de que tenemos los siguientes ensayos in situ, ¿no? Aplicables para la norma 050. El SPT, el CPT, el DPCH, que es el ensayo con el cono súper pesado, ¿no? El CTP, que es el cono de PEC, que es un ensayo peruano, no existe el CTP en otra parte, es peruano, ¿no? El DPL, que es bastante conocido, ahorita vamos a ver unas fotos, el ensayo de Veleta y el ensayo de prueba de carga, ¿no? Y hay que tener, y esta tabla que te indica la norma, hay que tenerla bastante en consideración, ¿no? Porque acá te indica claramente en qué suelos está permitido hacerlo, ¿no? SPT, todos los suelos excepto gravas, ¿no? Y como pueden ver, casi todo aplica SPT, DPCH, STP, todo excepto gravas, ¿no? El DPL solamente en estos tres tipos de suelo, SP, SW, SM, ¿no? La veleta en arcillas, y tienen que ser saturadas, ¿no? Y la prueba de carga está permitida en rocas blandas y todo tipo de suelo, también le ponen excepto a gravas. Yo particularmente le quitaría todo esto porque en realidad la prueba de carga sí la puedes hacer a cualquier tipo, de suelo. Pero hay que tener mucho cuidado con esto, ¿no? Porque muchas veces, y también otra vez vuelvo a términos de referencia, ¿no? Sobre todo a veces en proyectos del Estado, donde te dicen ensayos SPTs, ¿no? Es como que una obligación hacer ensayos SPT, y a veces tú estás en un suelo donde tienes grava y no puedes hacer ensayos SPT, ¿no? O sea, sin embargo, a veces te ves obligado a hacerlo porque lo dice el TDR, ¿no? Y luego el TDR lo revisa alguna persona donde solamente hace un checklist de lo que te piden sin analizarlo, ¿no? Y luego si en caso no lo has hecho, te dicen, oye, pero ¿por qué no lo has hecho, no? Si en el TDR lo dicen.
Bueno, porque he encontrado grava y a veces no te entienden, ¿no? Así que si uno de ustedes realiza términos de referencia, pues está bastante claro esta tabla eh, para saber en qué caso se pueden utilizar los distintos ensayos. Respecto al SPT, podríamos también hablar horas del ensayo SPT, porque no solamente basta con calcular el número de golpes, el parámetro n, sino que también tiene muchas correlaciones, y también este valor de n, yo creo que ustedes saben pues que hay que corregirlo, ¿no? Hay que corregirlo por energía, hay que corregirlo por el diámetro de la perforación, hay que corregirlo por la forma del martillo, hay que corregirlo por la longitud de barra, para luego trabajar con un valor que llamamos N60, y es con ese número es con el que diseñamos, ¿no? Da muchísimas horas para hablar al respecto. Entonces, resumen acá, con el SPT obtenemos un parámetro N, que es el número de golpes por cada 30 centímetros, ¿no? De penetración en el ensayo estándar, ¿sí? ¿Qué es lo que tenemos acá? Tenemos pues el trípode tipo, ¿no? Un malacate, en el malacate hay una cuerda, ¿no? Una soga, perdón, y se le da 2 vueltas y cuarto al malacate, ¿no? Y eh, se utilizan martillos, ¿no? De 140 libras, ¿no? Con una caída de 30 pulgadas para que la barra pueda penetrar 45 centímetros, ¿no? O 18 pulgadas. Y se toman los valores del N como la suma de los dos últimos tramos de 15 centímetros. El SPT tiene una ventaja sobre otros ensayos, es que nos permite obtener muestra. Los otros ensayos que hemos visto acá con la norma, el SPT, el DPCH, el CTP, DPL, etcétera, no te permiten obtener muestra. En cambio, el SPT sí. Eso es la principal ventaja del SPT, y yo creo que es por lo que todavía lo seguimos utilizando, ¿no? O sea, no solamente obtienes un número de golpes, que ya está bastante correlacionado con otros parámetros del suelo, ¿no? Sino además obtienes muestra que la puedes llevar a ensayar, básicamente para clasificación de suelos, ¿no? Esto es el martillo de 140 libras, que tiene una caída de 30 pulgadas o 75 centímetros, ¿no? Y se va introduciendo la cuchara del SPT, ¿no? Dentro de la cuchara del SPT se tiene que al final introducir 45 centímetros y se hace un conteo del número de golpes por cada 15 centímetros, ¿no? Y el valor de N es la suma de estos dos últimos incrementos. Contamos también con el ensayo de penetración con cono, que es el ensayo CPT y sus variantes. ¿A qué me refiero con las variantes? El CPT, cuando hablamos en general, es el Cone Penetration Test, también conocido como cono holandés, ¿no? Sus variantes son el CPTU, llamado también piezocono, y también tenemos el SCPTU, que es un ensayo de penetración sísmico, ¿no? Porque no solamente calculas una presión de poros, ¿no? Sino también puedes calcular las velocidades de ondas de corte del suelo, ¿no? Que es un ensayo bastante completo. Igual, de acuerdo acá a la norma, se puede utilizar en cualquier tipo de suelo, menos gravas, y los parámetros a obtener, en el caso solamente sea CPT, ¿no? Es el QC, que es la resistencia de punta del cono en unidades de presión, y el F sub C, que es la fricción en el manguito, ¿no? Existen
Existe bibliografía técnica, ¿no? Relacionada netamente al ensayo CPT, en la cual a partir de estos resultados, de estos parámetros, puedes definir todos los, puedes definir parámetros mecánicos del suelo y también calcular presiones admisibles del suelo, ¿no? Uno de los principales investigadores de este método es Robertson, ¿sí? Es el autor Robertson. Pueden googlearlo y pueden encontrar mucha información al respecto, ¿no? Y como les decía, particularmente pienso de que eh, este método es el que deberíamos inculcar más, ¿no? Tanto a los estudiantes como a los profesionales, ¿no? Eh, Empezar con mucha más investigación al respecto, ¿no? Y no solamente utilizarlo pues en proyectos eh, en proyectos grandes, ¿no? Como investigación de relavera, sino fácilmente esto se puede utilizar, por ejemplo, hasta para el estudio de mecánica de suelos de una casa de playa, por ejemplo, ¿no? Se puede utilizar, ¿no? Porque da muy buenos resultados en arenas. Consiste en introducir en el suelo a una cierta velocidad una serie de varillas cilíndricas, ¿no? Midiendo de manera continua o intervalos seleccionados la resistencia a la penetración del cono, ¿no? La resistencia a la penetración total y la resistencia lateral, que es en el manguito, ¿no? Estos son los parámetros que les decía que medimos, el Q sub C, esto es en la punta, el F sub C es en el fuste, ¿no? En el fuste del cono. La presión de poros, si es que es el CPTU, en el caso que le coloquemos una S adelante, además te mide también velocidades de ondas de corte, ¿no? Esto es más o menos la forma del cono, ¿no? Estos son los resultados que podemos obtener, ¿no? Esto es la presión en la resistencia en la punta, resistencia en el manguito, y la presión de poros, que se puede colocar acá un sensor, y puedes medir también cómo va variando la presión de poros. Eh, Hay varios equipos para hacer el ensayo CPT. Este es el equipo más grande que hay es pues, montar un camión para llegar a profundidades, pero hay equipos también que fácilmente los puedes hasta montar en una camioneta y puedes también hacer el ensayo, ¿no? Solo que vas a tener menos profundidad de investigación, ¿no? Pero a veces en estudio de mecánica de suelos, pues investigamos, pues, no sé, desde 3 metros hasta 30, 40 metros, ¿no? Va a depender mucho del proyecto, ¿no? Tenemos también como otra técnica, como otro ensayo in situ, los conos dinámicos, ¿no? En este caso, tenemos, por ejemplo, el DPCA, el DPSH, que no es tan utilizado en el país, no se utiliza mucho, ¿no? La UNI, por ejemplo, tiene un equipo de DPSH que lo ha utilizado en investigaciones, en varias investigaciones. He visto tesis incluso con equipo de DPSH, ¿no? Esta es un poco la diferencia, por ejemplo, con el SPT, que no hay mucho en realidad. Miren lo siguiente. El martillo es el mismo, la altura de caída libre es la misma, ¿no? El diámetro de barras sí es menor, en este caso son 33 milímetros. El SPT tiene una cuchara, este no tiene una cuchara, porque este es un método de auscultación. En la auscultación no obtenemos muestra, ¿no? Este es un cono de acero, punta ciega, no se obtienen muestras, ¿no? En el SPT contamos los valores cada 15 centímetros, aquí cada 20 centímetros, ¿no? Y es un conteo continuo cada 20 centímetros, ¿no? El rechazo en el SPT se da 50 golpes, aquí le damos hasta 100 golpes, ¿no? Ya, es aplicable en arenas también, ¿no? Hay otro método también que lo podemos incluir, que está acá en el centro, que es el DPT, que es el cono chino, ¿no? Que también la Universidad Nacional de Ingeniería tiene este equipo, tiene el DPT. Actualmente se están haciendo investigaciones
en la Costa Verde y se han hecho investigaciones en otros lados, ¿no? Que este equipo sí podrías pasar estratos de grava, por ejemplo. Y miren la diferencia del martillo, ¿no? 63 a 120 kilos, ¿no? El concepto es igual, ¿no? Es contar número de golpes, es una masa que golpea un cabezal de golpe y se introduce en barras, ¿no? Este, por ejemplo, de aquí es un ensayo de PCH que, que se hizo en la ciudad de Ica, ¿no? Acá está el equipo que realizó el trabajo. Otro, otro ensayo que está normado es el CTP, que es el cono dinámico tipo PEC, que como les había contado, es como que es un invento peruano, ¿no? Se obtiene un valor de C sub n, que es una auscultación también. Aquí tampoco obtenemos muestra, obtenemos número de golpes, se aplica en arenas. Se puede correlacionar muy bien con el SPT, hay que buscar esa correlación, ¿no? En este caso, se dan número de golpes por cada 30 centímetros, ¿no? Se utiliza exactamente el mismo equipo del SPT, solamente que se cambia la cuchara del SPT por una punta, ¿no? Una punta cónica de 2.5 pulgadas de diámetro y de 60 grados, ¿no? Como le decía, no se obtiene ninguna muestra acá. Hay correlaciones con el cono tipo PEC, hay muchas tesis, muchas investigaciones que se han hecho al respecto desde hace muchísimos años, ¿no? Desde los 90 hay investigaciones que se han hecho. Esta es una de las más utilizadas, ¿no? Que si ustedes ven la norma peruana del año 2006, existe esta correlación. En la norma actual la han quitado. ¿Por qué la han quitado? Porque hay que corroborar, siempre hay que corroborar, siempre hay que calibrar el SPT con el cono de PEC. Es una recomendación que les puedo dar, ¿no? Esta es una recomendación, ¿no? Que ha salido a partir de investigaciones que se han hecho años atrás, pero, por ejemplo, particularmente yo he podido comprobar de que muchas veces no se cumple, ¿no? Y hay que tener mucho cuidado en la aplicación de estas correlaciones, ¿no? Que sí figuraban en la norma del año 2006, por ejemplo, ¿no? Que te dice, ¿no? De que en el caso de arenas limpias, ¿no? Un SP o un SW, tú puedes decir que el número del SPT-N es igual a 0.5, el valor de C sub N que obtienes en el cono de PEC. Y en el caso de arcillas saturadas, que el N es igual a C sub N. Este es el cono de PEC. Es el mismo equipo del SPT, exactamente el mismo, solamente que le quitamos la cuchara, ¿no? Y le colocamos acá esta punta, ¿no? También, para hacer el conteo del número de golpes. Estos son los resultados que obtenemos con el ensayo. Tenemos el DPL, que también es otro ensayo que está normado. Particularmente a mí no me gusta mucho el DPL, pues te puede dar resultados erróneos si es que lo utilizas mal, ¿no? Lo que pasa que al ser un método, es un equipo de penetración también bastante ligero, entre dos personas fácilmente lo pueden utilizar, ¿no? Es una masa me olvidé el peso de la masa. Es una masa de 10 kilos, ¿sí? Es una masa de 10 kilos, ¿no? Que tiene una caída de 50 centímetros, ¿no? Para introducir, pues, una punta bastante pequeña, donde tomamos el número de golpes cada 10 centímetros. El inconveniente con este ensayo es que basta que se encuentre una piedra bastante pequeña, ¿no? Una grava aislada, te puede dar un falso rechazo, ¿sí? Te puede dar un falso rechazo. Y por ende, pues te está dando un valor, pues, erróneo, ¿no? Con el que luego puedas diseñar, ¿no? Así que hay que tener bastante cuidado con este ensayo de acá. Si es que lo utilizan, yo les recomiendo que solamente lo utilicen hasta una profundidad de
de 3 metros. No, no, es mi recomendación. ¿No? Al ser auscultaciones, tanto el cono de PEC, el mismo CPT, el mismo el DPCH y el DPL, al ser auscultaciones, ya saben de que no obtenemos muestra, ¿no? Entonces, necesitamos una investigación complementaria que pueden ser con perforaciones, con SPT o pueden ser con calicatas. Pero no podemos hacer un estudio de mecánica de suelos solamente con auscultaciones. Siempre recuerden que necesitamos muestras, necesitamos ver y tocar el suelo que estamos extrayendo. Esto es un poco el equipo del DPL. Tenemos el ensayo de veleta, ¿no? Tenemos acá el ensayo veleta, que como les he dicho es bastante útil, es muy útil, te da muy buenos resultados. Aplicable sobre todo en arcillas saturadas, ¿ok? En arcillas saturadas. Se pueden también utilizar en suelos no saturados en este caso, ¿no? Porque de todas maneras, pues, tenemos algún valor de cohesión que luego también lo podemos comparar, ¿no? Con lo que obtengamos en laboratorio, ¿no? Así que se puede utilizar, ¿no? O se puede también calcular la sensibilidad del suelo, ¿no? In situ, ¿no? Ese es un poco cómo se introduce la veleta. La veleta también, por lo general, lo hacemos dentro de una perforación, ¿no? La introducimos por rotación, ¿no? Damos acá un torque para poder introducir la veleta. Cada una de estas veletas, dependiendo de la marca y dependiendo de la forma y dependiendo del tipo, tienen una fórmula ya, una correlación, ¿no? Que dependiendo cuánto estemos girando, ¿no? Por lo general ese es el dato que introducimos para poder calcular la resistencia al corte no drenado. La prueba de carga, ¿no? Que la prueba de carga en realidad lo que obtenemos finalmente es una gráfica de asentamiento versus presión, ¿no? Lo que buscamos acá, lo que hacemos aquí en este ensayo es cargar el suelo y ver cuánto se va asentando, por lo general, hasta que falle el suelo, ¿no? Eso es a veces lo que buscamos, ¿no? Se puede hacer dentro de una calicata, como figura, como se ha realizado aquí, o también se puede hacer fuera, ¿no? Siempre necesitamos un camión encima o algún elemento que haga contrapeso, ¿no? Para que haga la reacción, ¿no? ¿No? Esto es básicamente el equipo. Y como métodos indirectos, tenemos los métodos geofísicos. También de métodos geofísicos podemos hablar muchísimas horas explicando cada uno de los métodos geofísicos que existen, que son varios, pero acá tenemos que ver algo importante, que los métodos geofísicos no están normados por la norma 050. Como hemos visto al inicio, me voy a la primera diapositiva, la norma peruana en la tabla número 2 te habla de estas técnicas de investigación y en ningún momento aparecen los métodos geofísicos, lo cual pues es una crítica a la norma 050, ¿no? Porque hoy en día pues tenemos que hacer geofísica, ¿no? Es un gran aliado en las investigaciones geotécnicas que nosotros realizamos, ¿no? Tiene que haber una combinación de métodos directos con métodos indirectos, ¿no? Y de esta forma pues se obtiene mejores resultados, sobre todo para caracterizar y determinar la estratigrafía de los suelos.
¿no? Siempre recordar que la geofísica es un método indirecto. Nunca va a reemplazar a una calicata, nunca va a reemplazar a una perforación, tampoco va a reemplazar a una auscultación. Los resultados de la geofísica siempre es un puede ser algo. En una calicata tú dices, este suelo es grava. ¿Por qué es grava? Porque lo estás viendo, lo estás tocando y estás sacando muestra. En cambio, con la geofísica no. La geofísica te dice puede ser, ¿sí? Puede ser grava, de repente puede ser una roca blanda, puede ser hasta una arena muy densa, y tú no lo sabes hasta que hagas un método directo. ¿Ok? Eso es algo bastante importante porque a veces me ha tocado revisar estudio de mecánica de suelos donde solamente aplican geofísica y luego cuando se va al campo y se inicia alguna obra, pues te das cuenta de que o sea, el informe te decía que ibas a encontrar arcilla y de repente vas al campo y no encuentras nada, o sea, ni un poco de arcilla, ¿no? Entonces, nunca utilizar la geofísica sola. La geofísica es un método, los métodos geofísicos son indirectos y siempre deben ir acompañados de métodos directos, calicatas, perforaciones y auscultaciones incluso, ¿no? Determinamos características físicas, mecánicas de los suelos, nos sirven para el tema de floración, nos ayudan a determinar también propiedades dinámicas de los suelos, siempre con correlaciones, ¿no? Y las limitaciones es, solamente dan indicios acerca de las propiedades de los suelos y complementarse con sondeos y muestreo, ¿no? Cuando nosotros realizamos un estudio de mecánica de suelos, ¿no? Eh, se debe presentar un cuadro de resumen de las condiciones de cimentación, y nosotros vemos acá que siempre debemos presentar un parámetro sísmico del suelo. En esta parte de acá la geofísica es bastante útil. Es bastante útil porque tenemos que clasificar sísmicamente al suelo, ¿no? Hay que colocar acá cuál es el valor S del suelo. Y si nos vamos a la norma 030, la norma 030 te habla de velocidades de ondas de corte. Tú puedes clasificar a los suelos sísmicamente en base a las velocidades de ondas de corte. Y las velocidades de ondas de corte las obtienes a partir de ensayos geofísicos. Entonces, no hay una conversación ahí entre la E050 y la E030, ¿no? Porque al menos, desde mi punto de vista, debería estar ya normado, ¿no? El uso de ensayos geofísicos, sobre todo para poder determinar velocidades de ondas de corte, ¿no? ¿No? Esto es bueno, la norma 030, ¿no? El factor Z, ¿no? Pero vamos a este que nos interesa, que es el factor S. Y como ven acá, tenemos aquí este valor de B sub S, velocidades de ondas de corte. Las velocidades de ondas de corte la obtenemos a partir de ensayos más W, por ejemplo, o ensayos MAM, ¿no? Y nos permiten caracterizar el suelo sísmicamente. Lo podemos también hacer igual a partir de ensayos SPT, ¿no? De tener valores de cohesión, ¿no? Pero la norma E030 te habla de 30 metros, ¿no? Entonces te hablan de 30 metros por debajo del nivel de cimentación, ¿no? Y por ejemplo, si es que estamos analizando una casa, por ejemplo, para una casa no es que vayamos a hacer una perforación de 30 metros, ¿no? ¿No? Seguramente vamos a hacer alguna calicata de 5 metros o una perforación de, no sé, 4 metros, 6 metros, qué sé yo, ¿no? Y que se puede complementar fácilmente con un ensayo geofísico para obtener con mucha precisión este valor de acá y clasificar al suelo sísmicamente de acuerdo a lo que te pide la norma E030. Tenemos aquí, bueno, ya estos son los factores que dependen también de la zona, ¿no? La zona y el factor de suelo, y ese es el número que se debe colocar en el estudio de suelos, ¿no? Para la amplificación sísmica. Y luego para el posterior cálculo de la
de la cortante basal, ¿no? El estructural necesita este dato para poder calcular la cortante basal con el que va luego a diseñar, no sé, el edificio, por ejemplo. ¿No? Estos son los principales ensayos geofísicos que utilizamos en el país. Tenemos el cross-hole, el down-hole, ¿no? Igual con esos ensayos podemos determinar P sub S, B sub P, refracción sísmica, que es bastante utilizado. Es un ensayo particularmente muy útil para definir estratigrafías de suelo, siempre acompañadas de perforaciones o calicatas, ¿no? Obtenemos un perfil de velocidades tipo P, B sub P, y a partir de ese perfil de velocidades más la estratigrafía que hayamos obtenido con perforaciones o calicatas, podemos definir pues perfiles longitudinales con muy buena precisión, ¿no? De toda la estratigrafía de los suelos, ¿no? Del mismo modo, los ensayos más W y MAM nos permiten también poder definir estratigrafías a partir, en este caso, de velocidades de ondas de corte, pero sobre todo, como les decía hace un rato, es bastante útil para poder clasificar a los suelos sísmicamente. Los ensayos de microtremors ya se están utilizando bastante, ¿no? A partir de la norma de aisladores sísmicos, ¿no? Entonces, con los ensayos de microtremor podemos determinar los periodos de vibración del suelo, entonces se está utilizando también. El SCPT, que es un poco el que les comenté cuando hablamos del ensayo CPT, que se puede complementar los ensayos de CPT con CPTU y también SCPTU, ¿no? Que ya lo vuelven incluso mucho más completo, ¿no? Y puedes determinar también velocidades de ondas de corte. Ensayos de resistividad también son bastante útiles, ¿no? Determinamos la conductividad eléctrica del suelo. Nos permite también ver en algunos casos, ¿no? Si es que hay nivel freático a profundidad, también ver un poco el movimiento del nivel freático, esos con ensayos de tomografía eléctrica. Y el georradar, ¿no? También es otro ensayo que se utiliza en el país, sobre todo para, a ver, para buscar de repente no sé, algunos túneles antiguos que puedan existir en una zona, tuberías. Los arqueólogos también lo utilizan, ¿no? Es básicamente un método indirecto, ¿no? Como para encontrar algunos vestigios en el interior del suelo sin la necesidad de hacer una excavación, ¿no? Todos son métodos indirectos, ¿no? Siempre van a requerir de algún método directo de investigación. Bien, esto es todo de mi parte. Eh, a ver, no sé si tienen consultas al respecto. Bien, muchas gracias, ingeniero Zamora, por la ponencia. Excelente ponencia brindada el día de hoy. Ahora procederé a leerle algunas preguntas que nos han dejado nuestros asistentes, nuestros amigos. Tenemos la siguiente pregunta de nuestro amigo Francisco Coyo. Dice, buenas noches. ¿Cómo se debe obtener la densidad del suelo, teniendo en cuenta que la actual norma prohíbe los métodos que antes se utilizaban? A ver, en el caso de arenas, por ejemplo, se puede obtener igual a partir de los ensayos de SPT, ¿no? A partir del número de golpes, se puede calcular una densidad relativa de los suelos, ¿no? Y a partir de esa densidad relativa, es que hay correlaciones, hay fórmulas para poder determinar en este caso el peso específico del suelo, ¿no? Pero sí hay correlaciones que se pueden emplear, ¿no? El tema a veces con el método de densidad del suelo es que se hacen dentro de calicatas y bueno, al hacer una calicata y luego
dentro de la calicata, al hacer el ensayo de densidad, pues se ha perdido confinamiento en la parte de arriba, y entonces el valor que se está calculando en realidad es un valor pues errado, ¿no? A ver, te da una aproximación, ¿no? Eso no hay que negarlo, ¿no? Pero finalmente es un valor errado, ¿no? En el caso de arcillas, por ejemplo, tú tienes muestras inalteradas, y en ese caso, bueno, tú una muestra inalterada, la puedes llevar al laboratorio y puedes determinar ahí sí cuál es el peso específico, la densidad del suelo, ¿no? Eso es indudable, ¿no? Y en el caso de gravas, bueno, en el caso de gravas, bueno, no hacemos ningún ensayo prácticamente, porque no puedes utilizar ningún ensayo in situ para hacerlo, bueno, porque es grava y ni el SPT, ni el DPL, ni el DPSH, ninguno se puede utilizar en gravas. Entonces, se podría ahí en ese caso estimar, ¿no? Alguna densidad a partir de cómo estés encontrando el suelo en el campo, ¿no? Si es medianamente denso o si es denso, ¿no? O sea, en el caso que es grava, tú sabes de que el valor que coloques, igual tú sabes que te va a salir una presión admisible alta, ¿no? Si es que no, como que no preocupa mucho obtener ese valor, ¿no? Pero sí en el caso de arenas, que como te digo, mi recomendación es correlacionándolo a partir de un SPT, por ejemplo, y en arcillas a partir de calcular la densidad en muestras inalteradas. Bien, muchas gracias, ingeniero Zamora. Procederé a leer la siguiente pregunta. Diego Cusirramos pregunta, ¿sería necesario investigar, ya sea por testeo in situ o muestreo, el topsoil que pudiese encontrarse en los primeros centímetros para efectos de reportar el estado original encontrado? ¿O puede obviarse esto y no investigar este espesor? A ver, si son pocos centímetros y son superficiales, probablemente no sean muy importantes, ¿no? Lo podrías obviar y solamente indicarlo en tu perfil de suelo, ¿no? En tu perfil de calicata o perfil de perforación podrías colocar, no sé, de 0 a 15 centímetros, suelo arcilloso, orgánico, qué sé yo, ¿no? Pero no es tan relevante luego para tu posterior análisis de cimentación, por ejemplo. Si es que este topsoil sí tiene pues un espesor considerable, no, definitivamente hay que analizarlo, ¿no? Primero hay que analizar pues su estrato, ¿no? Toda su profundidad, ¿no? Y bueno, determinar algunas propiedades también, ¿no? Pero si es que son pocos centímetros, yo por lo menos no lo veo muy relevante. Correcto, ingeniero. Siguiente pregunta. Nuestro amigo Francisco Coyo nos pregunta, ¿se puede utilizar la posteadora manual para obtener muestras de suelos arenosos o arcillosos con presencia de nivel freático que se encuentran a poca profundidad, por decir, a medio metro? Por supuesto, claro que sí. Sobre todo en arcillas. En arcillas seguro vas a obtener buenas muestras. En el tema de arenas, con posteadora va a depender mucho de la densidad relativa de las arenas. Eh, si las arenas por debajo del nivel freático están sueltas, tú vas a meter la posteadora con la cuchara y probablemente cuando levantes la cuchara la vas a ver limpia porque la arena se ha caído, ¿no? En arcillas no suele suceder eso, ¿no? Eh, pero en el caso de arena sí. Mi recomendación va más para el uso de arcillas, el tema de posteadoras, ¿no? En arena, si es que la arena por ahí sí está medianamente densa, seguramente vas a meter la cuchara y sí vas a sacar tu muestra de arena, ¿no? Pero en el caso de arenas con un nivel freático elevado, lo mejor sería que hagas algún método de perforación, por ejemplo, como el washboarding, tipo washboarding, o inyección de agua, ¿no? Y hagas ensayos SPT dentro de la arena, ¿no? Y obtengas tus muestras a partir de los ensayos SPT. Bien, muchas gracias, ingeniero. Siguiente pregunta. Diego Cusirramos pregunta, si al final puede usarse VST en suelos no saturados, ¿por qué entonces la norma lo prohíbe? ¿Es debido a que daría valores
de SU menores al real. Sí, da valores menores al real, ¿no? Ahora, yo como te decía, desde mi punto de vista, a mí me parece bien que se puedan realizar los ensayos de veleta en los suelos arcillosos, porque finalmente estos valores tú los vas a comparar con las muestras, con los ensayos de laboratorio que hayas realizado sobre las muestras inalteradas que hayas extraído de estas arcillas, ¿no? No puedes hacer obviamente todo ensayo de veleta solo, ¿no? Tiene que haber ahí algún ensayo, pues, no sé, un triaxial UU al menos, ¿no? O ya una compresión no confinada por último, ¿no? Para poder comparar, pues, estos valores, ¿no? Pero particularmente yo te digo de que sí lo podrías utilizar. Yo he comparado resultados y, bueno, sí varían, salen obviamente menores a los reales. Eh, pero finalmente por ahí te vas a un lado un poco más conservador, ¿no? O sea, tu diseño se hace más seguro, ¿no? Pero no sé exactamente por qué la norma lo prohíbe, ¿no? Pero con fines de investigación y sobre todo tener más datos, yo creo que sí lo podrías hacer. Bien, muchas gracias, ingeniero. Penúltima pregunta por el momento. Para los ensayos, bueno, Cristian Mora nos pregunta, para los ensayos SPT de los métodos conocidos o equipos conocidos, tipo Danut o SAFE, ¿cuál de los dos da mejor resultado? ¿O es más seguro? ¿O es donde el operador nos daría resultados erróneos? Yo creo que con ambos métodos obtienes los mismos resultados o parecidos. Recuerda de que tienen factores de corrección, ¿no? Esos tienen factores de corrección, ¿no? Sobre todo el SPT, lo que hay que cuidar bastante es que se realice de acuerdo a su norma. Porque, ¿qué es lo que pasa con el SPT? Eh, el error más típico del SPT es que no se respete la caída del martillo, o sea, no se respeten los 75 centímetros de caída del martillo, ¿no? Y tengas pues caídas a veces de 50 centímetros, o a veces, no sé, más de 1 metro, ¿no? Porque, bueno, a veces el operador es inexperto o se coloca una raya en el tubo donde indica la caída y como que no se respeta eso, ¿no? Esa caída. Otro que el tubo guía se inclina, entonces ya no está recto, ¿no? Sino está inclinado, entonces en realidad ya no estás dando, ya no estás transmitiendo la energía adecuada al cabezal de golpe. A veces la soga también, le dan muchas vueltas al malacate, eso también altera los resultados. Yo te diría que lo principal es que se siga el procedimiento que está normado, ¿no? Eh, Oye, me parece que el año pasado, o no sé si fue inicios de este año, ¿no? Se estaba viendo esto fue una conferencia en Estados Unidos, estaban viendo la norma STM ya para poder, como que para que el ensayo SPT sea obligatorio medir la energía, ¿no? Del ensayo. Esto sería pues algo bastante bueno, ¿no? Porque ahí ya estaríamos realmente controlando qué energía estamos transmitiendo y poder hacer esa corrección, ¿no? Eh, yo sé que la Universidad Nacional de Ingeniería, no sé si ha comprado el equipo o ya lo ha realizado, pero me parece que me parece porque conversando con unos profesores de la uni, lo iban a realizar ya, o creo que ya lo hicieron, no estoy tan seguro, ¿no? Y no sé, quién sabe, de acá en un futuro ya se pueda normalizar esto, ¿no? Para poder hacer el ensayo SPT más preciso, ¿no? Pero sobre todo el error en el SPT va porque no se respeta el procedimiento que está normado. Bien, muchas gracias. Y pasamos con la última pregunta que nos la hizo nuestro compañero Alejandro Zamora. Y dice lo siguiente. ¿Qué tan viables son los ensayos SCPT para edificaciones solo con
en referencia a equipos y transporte de estos. ¿Qué les hace falta para que se prefieran en lugar de los SPT? Bueno, son viales, sí, sí, o sea, cuando hablamos solo granulares, nos olvidamos de la grava porque no se puede hacer en grava. Entonces, vamos a hablar de arenas. En arena puede aplicar el ensayo SPT, sí se puede hacer, ¿no? Así tengas una, ¿no? Interiormente que puedas obtener una, sea suelo medianamente denso, a denso, ¿no? Con densidades relativas altas, sí vas a poder hacer el ensayo. Respecto al transporte del equipo, hay equipos de muchos tamaños, ¿no? En el caso, si son edificios, la investigación que se va a realizar de repente va a depender mucho del número de sótanos. Estamos hablando otra vez de arenas, ¿ah? Siempre de arenas. ¿Y qué falta para que se prefieran en lugar de los SPT? Yo creo que pues mayor investigación en el país, sobre todo de que las empresas de geotecnia tengan el equipo y lo hagan, ¿no? Porque mientras más empresas tengan el equipo de piezoconos, pues entonces los precios van a bajar, ¿no? Entonces ya habla de temas comerciales, ¿no? Si mientras más empresas tengan el equipo, entonces van a tener que bajar los precios, el ensayo se va a ver más común, por así decirlo, va a estar al alcance de casi todos, se van a poder hacer más investigaciones en las universidades, vamos a tener mayor información de nuestros usuarios a partir de los ensayos CPT, y luego ya se van a poder utilizar, ¿no? Es lo que falta, es lo que falta. Bien, ingeniero, bueno, voy a proceder a leer una última pregunta que ya nuestros compañeros, nuestros amigos, están preparando. Y ya cerraremos la ronda de preguntas. Guido Manrique pregunta, una sección geoeléctrica levantada en un bosque termina solo consolidada aproximadamente a 10 metros de profundidad. ¿Un barreno manual llega a esa profundidad? ¿Y cuál sería el alcance máximo de investigación con el método de barrenos manuales? A ver, empiezo por la última. El alcance máximo de investigación con barrenos manuales puede llegar hasta 7, 8 metros. Con mi equipo hemos hecho barrenos manuales en Quito y hemos llegado hasta 8 metros. Claro de que a más profundidad ya no es una sola persona que lo está trabajando, tenemos que aumentar también la longitud, de repente meterle un tubo para hacer más brazo de palanca, ¿no? Y poder generarle más fuerza. Pero hemos podido llegar de 7 a 8 metros, ¿sí? A tu primera pregunta, en el caso si podemos llegar hasta un bofal de 10 metros, particularmente lo veo un poco difícil, no imposible, pero lo veo difícil, ¿no? Un riesgo que puedas tomar, de repente ir a hacer para tratar de llegar a 10 metros con barrenos manuales, porque, no, claro, el suelo, si es un bofedal, entonces se supone que va a entrar fácilmente, ¿no? Pero el tema luego es sacar la barra, ¿no? El tema luego es sacar la barra, o sea, es levantar todos esos 10 metros, ¿no? Puede ser bastante complicado, ¿no? Y aparte, si es bofedal, lo que va a hacer más bien el mismo suelo lo va a jalar hacia abajo, ¿no? Así que te digo que es difícil, no imposible de hacerlo, pero puedes estar tomando un riesgo en solamente llevar barreras manuales para alcanzar los 10 metros de profundidad. Bien, muchas gracias, ingeniero. Bien, de nuevo, muchas gracias, ingeniero Zamora, de parte de Perú. Esperamos volver a contar con su persona para una situación, Dios mediante. Se le agradece a todos los participantes el día de hoy por la asistencia en el segundo viernes geotécnico. Asimismo, se les hace la invitación a todos para que puedan seguirnos en nuestras diversas redes sociales. Como verán, tenemos Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube y una página web.